Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a continuar hablando sobre la tecnología de las señales acústicas usadas en faros. Como ya vimos en un capítulo anterior, cuando hay niebla los faros y boyas usan señales acústicas para ayudar a la navegación, porque su luz no se ve. Hablamos de que al principio, en el siglo XVIII, se usaban cañonazos y campanas. Y luego en el siglo XIX se usaron silbatos de vapor y aire comprimido. Pues bien, resulta que por esa época también, en el siglo XIX, surgió una nueva tecnología, la sirena. Esto ya es una señal acústica con mayúsculas. No había ningún sonido continuado más potente en la época. Puede que os suene de las películas antiguas cuando alertan de ataques aéreos. Por cierto, al parecer le pusieron el nombre de sirena porque es capaz de hacer sonido bajo el agua. ¿Y cómo funciona? Pues normalmente se usan dos cilindros con ranuras, como estos, cerrados por una de sus bases. Los cilindros se ponen uno dentro del otro y uno de ellos está fijo y el otro gira muy rápidamente. El flujo de aire entra por la base y cuando las ranuras de los dos cilindros coinciden, el aire sale. Y cuando las ranuras no coinciden, el flujo de aire se corta. Al girar, consigue abrir y cerrar el flujo de aire muy rápidamente y crea el característico sonido. Al principio, las sirenas de los faros usaban aire comprimido para hacer girar el cilindro interior. Luego ya usaron un motor eléctrico para hacer girar el cilindro interior a la vez que crea un flujo de aire con unas aspas. Y saltamos al siglo XX. Por si no hubiesen ya bastantes, en el siglo XX se introdujo otro instrumento más en los faros, el diáfono. El diáfono o señal de doble tono es un instrumento que emite dos tonos diferentes, de ahí su nombre. Empieza con un tono largo y después hace otro tono más grave, que suele ser breve, como un gruñido. Escuchemos el de este faro. ¿Y cómo funciona? Pues muy básicamente usa un pistón dentro de un cilindro. Los dos, el pistón y el cilindro, tienen ranuras. Y solo cuando estas ranuras están alineadas, el aire puede salir por el resonador. El propio aire comprimido que entra mueve el pistón adelante y atrás muy rápidamente, de forma parecida a cómo funciona un pistón de vapor. Esto corta el flujo de aire unas 180 veces por segundo, produciendo el sonido. Aquí vemos las partes del diáfono. Realmente tiene dos entradas de aire diferentes, una para el movimiento del pistón y otra para el sonido. Se usaron varios tipos de diáfono: el diáfono único, el diáfono doble y el diáfono vertical. Realmente, el sistema completo ocupa toda una habitación, porque usa mucho aire comprimido, así que necesita un gran tanque de aire y un compresor serio. Además, sabéis que los faros necesitan ser muy fiables, así que siempre tienen dos diáfonos, por si uno se estropea, con varios compresores y varios tanques de aire comprimido. Total, que entre unas cosas y otras, los diáfonos suelen tener su propia caseta al lado del faro. Los diáfonos se pueden escuchar a varios kilómetros y tienen la ventaja de que al hacer dos tonos diferentes son mucho más fáciles de reconocer. Tuvieron tanto éxito que por un tiempo se volvieron el estándar en faros de varios países.
hemos visto hasta el siglo XX. En el próximo capítulo continuaremos y veremos ya hasta la actualidad. No os lo perdáis. Como siempre, os dejo con una curiosidad. Puede que os hayáis dado cuenta de que las señales acústicas de los faros y también de los barcos suelen hacer tonos muy graves. Esto no es coincidencia. Resulta que los tonos graves se oyen desde más lejos, sobre todo en la niebla. Se dice que el inventor escocés Robert Follis volvía caminando a su casa una noche de niebla cuando a la distancia escuchó a su hija tocando el piano. Y se dio cuenta de que la niebla solo le dejaba escuchar las notas graves. Y ató cabos y se le ocurrió que esto se podía aplicar en los faros para alertar a barcos cuando hay niebla. Se puso manos a la obra y en 1853 inventó un silbato a vapor automático que conseguía un tono muy grave. Y resultó muy efectivo. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas.